¿Qué secretos se ocultan tras las palabras de los textos bíblicos originales? ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre este libro es el resultado de siglos de interpretaciones sesgadas? Desde tiempos inmemoriales, la Biblia ha sido considerada uno de los textos más influyentes de la humanidad. Este libro, que millones de personas en todo el mundo veneran como sagrado, ha guiado creencias, culturas y civilizaciones. Sin embargo, no todas las interpretaciones de este texto milenario coinciden. A lo largo de la historia, han surgido voces que buscan desentrañar sus orígenes, analizar sus contenidos y cuestionar su traducción y significado. Una de estas voces es la de Mauro Biglino, un ensayista, traductor y ex-colaborador del Vaticano, quien ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar la Biblia desde una perspectiva lingüística y textual, enfocándose en los textos originales en hebreo y arameo. Mauro Biglino, reconocido por haber trabajado durante una década con Edizioni San Paolo, la principal casa editorial del Vaticano, tradujo más de 20 libros de la Biblia directamente del texto masorético. Su experiencia le permitió observar algo sorprendente. Según él, las traducciones que conocemos hoy han sido deliberadamente modificadas para adaptarse a narrativas teológicas que, desde su perspectiva, no están presentes en los textos originales. En su libro La Biblia no es un libro sagrado, Biglino expone una visión radical que redefine nuestra comprensión del Antiguo Testamento. Sostiene que conceptos como la divinidad, la espiritualidad y el monoteísmo han sido introducidos posteriormente, alterando el verdadero mensaje de los textos originales. Además, plantea una idea provocadora. En lugar de ser un texto divino, la Biblia sería un documento histórico que narra interacciones entre los seres humanos y una entidad tecnológica avanzada llamada Elohim, tradicionalmente interpretada como Dios. En su obra, el autor enfatiza que el análisis de la Biblia debe basarse en los textos originales, sin influencias ideológicas o teológicas. La versión más ampliamente aceptada, el Códice de Leningrado, utilizada por las principales religiones monoteístas como la católica, judía y musulmana, presenta numerosas inconsistencias que no reflejan el contenido original. Durante siglos, los traductores han interpretado los textos hebreos de manera subjetiva, añadiendo conceptos como la infalibilidad divina, la espiritualidad omnipotente y el monoteísmo absoluto. Según Biglino, estos elementos no existían en las primeras versiones del Antiguo Testamento. De hecho, la palabra Elohim, que se traduce comúnmente como Dios, es plural en hebreo y se refiere a múltiples entidades, no a una única figura divina. Uno de los puntos centrales de esta primera sección es la idea de que la Biblia no nació como un libro sagrado. Según Biglino, los textos fueron escritos por humanos para narrar acontecimientos históricos, no para transmitir mandatos espirituales. La introducción del carácter sagrado de la Biblia sería un fenómeno posterior que responde a necesidades de control y poder por parte de instituciones religiosas. Al traducir palabra por palabra desde el hebreo original, la Biblia revela un lenguaje técnico, casi científico, que describe eventos y herramientas que podrían interpretarse como tecnología avanzada. Desde su perspectiva, esto refuerza la idea de que los autores originales no buscaban enseñar una doctrina religiosa, sino relatar interacciones con seres que poseían conocimientos y habilidades superiores a las humanas de su época. Uno de los aspectos más controvertidos de su análisis de la Biblia es la afirmación de que no hay referencias a Dios en los textos originales. En su lugar menciona a un colectivo llamado Elohim y a un líder en particular, Yahweh, quienes han sido interpretados erróneamente como un único Dios todopoderoso. Biglino señala que en hebreo ni siquiera existe una palabra que signifique Dios en el sentido monoteísta que conocemos hoy. El autor expone cómo, a lo largo de los siglos, las traducciones oficiales de la Biblia fueron manipuladas para introducir la idea del monoteísmo, construyendo una figura divina omnipotente que no aparece en los textos originales. Su trabajo como traductor lo llevó a enfrentarse directamente con estas inconsistencias. Biglino, nacido en Turín en 1950, aprendió hebreo dentro de la comunidad judía de su ciudad, además de dominar el latín y el griego, herramientas esenciales para su labor. Su colaboración con Edizioni San Paolo, una de las editoriales católicas más importantes del mundo, le permitió traducir directamente del Códice de Leningrado,
la versión reconocida oficialmente por las principales religiones monoteístas. Sin embargo, en 2010, tras publicar un libro donde denunciaba las contradicciones en las traducciones tradicionales, su colaboración con la editorial fue abruptamente interrumpida. Aunque Biglino comprende esta decisión, argumenta que sus descubrimientos hicieron incompatible continuar trabajando para el Vaticano. Tras finalizar su contrato, Biglino publicó una serie de libros donde presenta traducciones literales de los textos bíblicos, palabra por palabra. En ellos, sostiene que la Biblia no fue concebida como un libro sagrado, sino como un relato histórico sobre guerras, masacres, limpiezas étnicas y la creación de la humanidad. Según él, estas traducciones han sido útiles para que historiadores identifiquen imprecisiones y contradicciones en las versiones más extendidas. Biglino enfatiza que su trabajo no niega la existencia de un ser supremo, simplemente afirma que la Biblia no aborda este concepto. Además, menciona que no está solo en su postura crítica hacia las traducciones oficiales, aunque pocos tienen el valor de expresar públicamente sus hallazgos. Esta parte nos deja con una pregunta intrigante. Si la Biblia no es un texto sagrado, ¿qué propósito tenía originalmente? Según el autor, el Antiguo Testamento no menciona a un Dios único y todopoderoso, sino a un colectivo de seres conocidos como Elohim, quienes, de acuerdo con su interpretación, podrían haber sido cosmonautas avanzados. Estos Elohim, argumenta Biglino, crearon a la humanidad mediante ingeniería genética, utilizando una parte de su propia sustancia para dar forma al ser humano. El trabajo de Biglino en este campo no fue recibido sin consecuencias. Su contrato como traductor para el Vaticano terminó abruptamente cuando sus hallazgos empezaron a desafiar las bases tradicionales del monoteísmo. Desde entonces, ha enfrentado no solo el rechazo de las instituciones religiosas, sino también insultos y amenazas. Su libro, La Biblia no es un libro sagrado, El gran engaño, despertó profundas emociones entre críticos y seguidores, muchos de los cuales sintieron que sus sistemas de creencias estaban siendo directamente cuestionados. Biglino ha trabajado junto a destacados eruditos judíos, quienes confirmaron que su interpretación del Antiguo Testamento presenta una historia distinta, una que difiere de la narrativa tradicional y sugiere una intervención tecnológica en los orígenes de la humanidad. ¿Cómo reconciliar un Dios omnisciente y todopoderoso con un mundo lleno de sufrimiento, abuso y violencia? Estas contradicciones, según él, son el núcleo de las dificultades para aceptar nuevos enfoques sobre la Biblia y sus mensajes. En el centro de su trabajo, Biglino presenta premisas clave, el origen del hombre según el Génesis. En el texto hebreo original del Génesis, Biglino identifica una palabra que interpreta como una referencia directa al ADN, Tselem. Según su traducción literal de Génesis 1:26, el versículo dice: «Y los Elohim dijeron, hagamos al hombre según nuestra semejanza, usando aquello que contiene nuestra imagen». Biglino argumenta que Tselem puede traducirse como algo material que contiene la imagen y de donde ha sido cortado, lo que él asocia con el ADN, planteando que los Elohim mezclaron su código genético con el de primates terrestres. La verdadera naturaleza de los Elohim. La palabra Elohim, comúnmente traducida como Dios, es en realidad un término plural en hebreo, que se refiere a los poderosos o muy poderosos. Según Biglino, esta incorrecta interpretación permitió a las traducciones oficiales transformar un concepto plural en un monoteísmo fabricado. En una de sus conferencias más esclarecedoras, Mauro Biglino aborda la historia de la Biblia desde una perspectiva filológica y lingüística, enfatizando la importancia de las traducciones literales en su análisis. Según el autor, el significado literal de las palabras del texto bíblico es un punto de partida crucial para comprender su contenido, dejando de lado interpretaciones teológicas posteriores. Biglino aclara desde el inicio que no es ufólogo ni se dedica al estudio de fenómenos relacionados con objetos voladores no identificados. Aunque su trabajo ha sido vinculado con la ufología por la naturaleza de algunas de sus conclusiones, Biglino insiste en que es, ante todo, un traductor del hebreo masorético. Durante 10 años colaboró con la editorial San Paolo, una casa vinculada al Vaticano, traduciendo literalmente el Antiguo Testamento y publicando 17 volúmenes. La Biblia, tal como la conocemos,
fue fijada entre los siglos 7 y 9 después de Cristo. Durante este período, conocido como la era de los merovingios y carolingios en Europa, las tradiciones hebreas relacionadas con el texto bíblico se consolidaron en el lago de Galilea bajo la dirección de la familia Moshe ben Asher, vinculada a la escuela de Tiberíades. La primera versión de la Biblia era una secuencia de consonantes, ya que en el hebreo original no se usaban vocales. Posteriormente, los masorets, conocidos como los guardianes de la tradición, tuvieron la tarea de dividir las palabras en las secuencias de consonantes y añadir vocales para darles significado. Sin embargo, según Biglino, este proceso no se realizó con un enfoque puramente lingüístico, sino con el propósito de insertar interpretaciones teológicas específicas. Biglino subraya un aspecto clave del trabajo masorético. La vocalización de las palabras no solo les otorgó significado, sino que también introdujo interpretaciones particulares al texto. Este proceso, llevado a cabo siglos después de los eventos descritos en la Biblia, añadió una capa de subjetividad teológica. Según Biglino, esto dificulta discernir el significado original de las palabras y, por ende, del texto bíblico en su conjunto. Además, el autor señala un dato fundamental: cuando la mayoría de los eventos descritos en la Biblia tuvieron lugar, el hebreo ni siquiera existía como idioma estructurado. Esto refuerza la idea de que el texto bíblico que conocemos es el resultado de múltiples transformaciones y adaptaciones a lo largo del tiempo. Biglino concluye esta parte de su conferencia con una afirmación significativa. La única certeza que tenemos sobre la Biblia es que sabemos que no sabemos. Esta declaración destaca las limitaciones inherentes al estudio del texto bíblico y la necesidad de un enfoque crítico para aproximarse a su contenido. Biglino sostiene que muchos eventos y nombres en la Biblia surgieron antes de la existencia del hebreo como lengua estructurada. Según él, ni Moisés ni los judíos del Éxodo hablaban hebreo, sino lenguas semíticas más antiguas como el amorreo o arameo. El hebreo, afirma, surgió siglos después como una transformación del fenicio. Por esto, señala que cualquier interpretación de los textos bíblicos debe partir del análisis literal de las raíces consonánticas, ya que las traducciones posteriores introdujeron elementos teológicos ajenos al texto original. En el relato bíblico del Génesis, el término Ruach Elohim, tradicionalmente traducido como el Espíritu de Dios, es, según Biglino, una interpretación incorrecta. En hebreo, Ruach significa viento o algo que vuela rápidamente. Biglino explica que este concepto tiene raíces en los pictogramas sumerios, donde representaban un objeto flotante desconocido sobre el agua. Él sugiere que la Biblia describe literalmente algo que flota sin mover sus alas, comparándolo con el vuelo de aves rapaces. Incluso menciona que el Vaticano reconoce términos modernos relacionados, como nave sideral, navis sideralis, o astronauta, aerus viator, lo que refuerza la hipótesis de que Ruach Elohim podría referirse a un objeto físico, no a un espíritu divino. Biglino profundiza en la creación de Adán, donde el texto bíblico dice que fue hecho a Tselem Elohim, traducido tradicionalmente como imagen y semejanza de Dios. Según el autor, Tselem proviene de una raíz hebrea que significa algo cortado de, lo cual asocia con ADN. Propone que los primeros humanos fueron creados mediante la mezcla de material genético de los Elohim y primates terrestres, una hipótesis respaldada por diccionarios rabínicos que vinculan Tselem con términos relacionados con cortar o extraer. Biglino cuestiona la traducción tradicional de Elohim como Dios. Explica que este término es un plural, cuyo significado literal es los poderosos o un grupo de individuos. Según sus estudios, los Elohim no representan a un único ser divino, sino a un colectivo, tal vez entidades avanzadas responsables de la creación de la humanidad. Biglino plantea que los textos bíblicos leídos literalmente describen eventos y conceptos que difieren enormemente de las interpretaciones religiosas tradicionales. A través de un enfoque filológico, sugiere que la Biblia contiene narrativas sobre tecnología, genética y seres avanzados, más que relatos sobre un Dios omnipotente y único. Los relatos bíblicos sobre la creación de la humanidad son resúmenes simplificados de historias más detalladas contenidas en las tablillas sumerias, como
el Enuma Elish. Según él, los sumerios no construyeron religiones ni veneraron a dioses infalibles, sino que describieron a seres avanzados, Anunnaki, con tecnología superior que realizaron experimentos genéticos para crear humanos como trabajadores. Los textos sumerios relatan múltiples intentos fallidos antes de lograr la creación exitosa de un ser humano funcional. Estos experimentos dieron lugar a seres defectuosos, incapaces de realizar funciones básicas como retener líquidos, cerrar los ojos o moverse correctamente. El éxito final se atribuyó a la inclusión de sangre real del dios Enki. Biglino compara estos relatos con los fallos experimentales en procesos modernos como la clonación. Biglino interpreta los términos bíblicos relacionados con la creación como referencias a procesos genéticos, Tselem Elohim. Según él, esto alude al uso de material genético, ADN, de los Elohim mezclado con el ADN de homínidos existentes en la Tierra. Afar, o arcilla, describe la base material terrestre, un catalizador químico que contiene información genética, ADN y ARN. Este término proviene del acadio tikit, que también significa algo que contiene forma o información. Biglino señala que la Biblia contiene dos versiones de la creación de Adán. Creación con Tselem. Elohim representa la introducción de ADN de los Elohim. Creación a partir de Afar se refiere al uso del material genético ya presente en la Tierra, es decir, los homínidos. Ambas narrativas, según él, no son contradictorias, sino complementarias. Juntas explican la fusión de material genético extraterrestre con el terrestre. Al contrastar las historias bíblicas con las sumerias, Biglino concluye que ambas cuentan la misma historia desde perspectivas diferentes. La Biblia presenta una versión condensada y adaptada teológicamente. Los textos sumerios son más detallados, incluyendo los fracasos y el proceso experimental. Los textos bíblicos, lejos de ser relatos míticos o teológicos, describen eventos históricos y biológicos desde una perspectiva cultural. La creación de los humanos fue, según él, un proceso de ingeniería genética liderado por los Elohim, entidades avanzadas, utilizando tanto material genético propio como terrestre. Esta hipótesis encuentra paralelismos entre la Biblia y los antiguos textos sumerios. El relato bíblico del pecado original, comúnmente entendido como una transgresión ética que introdujo el mal en el mundo, adquiere otra dimensión cuando se analiza desde una perspectiva filológica y contextual. Tradicionalmente, se asocia el árbol del conocimiento del bien y del mal con el despertar moral del hombre, pero en realidad, esta interpretación no se encuentra en el texto original. Mauro Biglino, basado en traducciones cuidadosas y apoyado por voces académicas como la del biblista Amos Luzzatto, plantea que esta narrativa no habla de moralidad ni de culpa, sino de una decisión y sus consecuencias prácticas. En el relato, Adán y Eva no son condenados por un pecado. Tras comer del fruto del árbol, los Elohim, que no son divinidades espirituales sino seres físicos superiores, simplemente constatan los hechos. Ustedes han hecho una elección. No hay una acusación ni un juicio ético, sino un reconocimiento de que han optado por un camino que los desvincula de la dependencia absoluta hacia sus creadores. Es un momento clave de transición, donde la humanidad pasa de ser una especie mantenida y protegida como una mascota a convertirse en una especie autónoma. El Edén, presentado como un lugar idílico, era en realidad un territorio cerrado y supervisado, un entorno diseñado por los Elohim, donde Adán y Eva vivían en un estado de servidumbre cómoda, sin necesidad de preocuparse por su sustento. Sin embargo, al adquirir la capacidad de reproducción autónoma, este modelo se tornó insostenible para los Elohim. Mantener y proteger a una especie proliferante requeriría demasiados recursos y esfuerzo. Así, al optar por la procreación y la independencia, Adán y Eva debieron abandonar este lugar protegido. No fue un castigo, sino una consecuencia lógica de su decisión. Fuera del Edén, la humanidad enfrentaría por primera vez las realidades de la vida autónoma. Tendrían que trabajar para conseguir comida y enfrentar los dolores y riesgos de la procreación. A Eva se le dice que ahora, como ser prolífico, experimentará el dolor de portar vida en su vientre. A Adán se le advierte que para comer deberá trabajar la tierra. Estas no son maldiciones,
sino efectos inevitables de la independencia. El supuesto pecado original no es entonces una falta moral, ni un acto de desobediencia en términos éticos o espirituales. Es una transición hacia la libertad, con todo lo que ésta implica: placer, dolor, responsabilidad y esfuerzo. Los Elohim simplemente informan a los humanos de las consecuencias de su elección. La Biblia no habla de condenas, ni de una ética inscrita en el corazón del hombre. Todo esto ha sido una construcción posterior de las tradiciones religiosas que reinterpretaron el texto para encajar con narrativas espirituales que no existen en el Antiguo Testamento. La Biblia no contiene la idea de un Dios espiritual ni de un culto a Él. Lo que se encuentra es una obediencia a Yahweh, un miembro de los Elohim, seres físicos y materiales que supervisaban a los humanos, no como dioses, sino como guardianes o supervisores. Biglino cuestiona si aquellos que se han proclamado como custodios de la Biblia han transmitido fielmente su contenido. Para él, la respuesta es clara. No solo han omitido elementos esenciales, sino que han introducido invenciones deliberadas que no aparecen en los textos originales. La narrativa de una divinidad espiritual, omnipotente y ética, es una construcción posterior, ajena al relato original del Antiguo Testamento. Lo que conocemos hoy como el Antiguo Testamento no es más que una versión cuidadosamente seleccionada y manipulada de un texto que ha sido reescrito y reinterpretado a lo largo de los siglos por los poderosos de cada época. Desde los teólogos hebreos que comenzaron a moldear una doctrina monoteísta, hasta las actuales estructuras doctrinales que filtran su contenido a través de sistemas de pensamiento teológico e ideológico, la verdad ha sido despojada de sus fundamentos originales. Solo distorsionando su esencia ha sido posible definirla y propagarla como algo absoluto e incuestionable. La Biblia católica incluye un total de 46 libros considerados canónicos, es decir, auténticos e inspirados divinamente. Sin embargo, el canon hebreo reconoce únicamente 39 de estos textos, excluyendo varios que los cristianos aceptan sin reservas. Por otro lado, las iglesias protestantes se adhieren principalmente al canon judío, ignorando los libros que los católicos consideran indispensables. Para complicar aún más las cosas, los cristianos coptos tienen su propio canon, que incluye textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos, considerados apócrifos tanto por judíos como por católicos. A su vez, la Iglesia greco-ortodoxa basa su canon en la Biblia Septuaginta, una versión griega del siglo III a.C., diferente del códice masorético utilizado por el judaísmo y el cristianismo occidental. La Septuaginta presenta cerca de 1000 variaciones respecto al códice masorético, muchas de ellas significativas, revelando alteraciones y manipulaciones llevadas a cabo por los masoretas, los eruditos judíos encargados de la transmisión del texto. Estas diferencias no son meras discrepancias lingüísticas, sino ajustes deliberados que cambian el significado de pasajes enteros. La Septuaginta fue, durante los primeros siglos del cristianismo, la base de los textos sagrados utilizados por los padres de la Iglesia. Sin embargo, con el tiempo, la Iglesia romana optó por adoptar el canon hebreo como base, desechando la versión griega. Los rabinos, por su parte, rechazaron la Septuaginta, argumentando que solo eran válidos los textos escritos en hebreo, en Palestina, y antes del período de Esdras, en el siglo V a.C. A pesar de estas estrictas condiciones, no todos los textos elaborados bajo estos criterios fueron aceptados. Por ejemplo, los samaritanos, habitantes de Palestina, consideran que la verdad reside en la Torá samaritana, que presenta más de 2000 diferencias con el texto masorético. Además, la Peshita, la Biblia siríaca aceptada por maronitas, nestorianos, jacobitas y melquitas, también diverge significativamente del texto masorético, sumando otra capa de variabilidad al mosaico de interpretaciones bíblicas. Estas divergencias ponen de manifiesto que, antes de llegar siquiera a las traducciones modernas, ya existían múltiples versiones de la Biblia, cada una con sus diferencias, y cada una considerada como la única verdadera por las tradiciones que la adoptaron. Así, el texto sagrado que una persona acepta como incuestionable depende, en última instancia,
del lugar y el periodo histórico en el que haya nacido. No existe un absoluto. Siempre ha habido alguien, rabinos, teólogos, líderes religiosos, que decide por nosotros, indicando dogmáticamente qué versión de la Biblia es la verdadera y dónde se encuentra la verdad. Este panorama de fragmentación y subjetividad deja claro que la Biblia no es un monolito ni una fuente de verdad universal. Es un reflejo de las decisiones, intereses y manipulaciones de quienes, a lo largo de la historia, han determinado su contenido y significado según sus propias agendas. El texto que conocemos hoy no es más que una de muchas posibilidades, y su interpretación depende, en última instancia, de la tradición que lo sustenta. Es, sin duda, impactante que en pleno siglo XXI, un hombre vinculado al Vaticano se atreva a hablar abiertamente de temas como las tablillas sumerias, los Anunnaki, Enki, Enlil, naves espaciales y clonación. Pero no resulta tan increíble cuando reflexionamos sobre el hecho de que hemos vivido como ignorantes felices, aceptando verdades empaquetadas y nunca cuestionadas. Durante siglos, hemos recibido las enseñanzas de la Biblia y otras escrituras como un dogma, sin hacer las preguntas necesarias para comprender quiénes fueron realmente los protagonistas de estas historias y qué propósito tenían sus acciones. Mauro Biglino no busca negar la creencia en Dios. Su propósito no es destruir la fe, sino clarificar una distinción crucial, diferenciar entre el concepto de lo divino y aquellos a quienes, por error o manipulación, hemos llamado dioses. Él nos invita a mirar la Biblia con ojos críticos, despojándola de su carácter intocable y revelando que es un texto lleno de medias verdades, tergiversaciones deliberadas y errores no casuales. No se trata simplemente de fallos en la traducción, sino de una manipulación intencional que a lo largo de los siglos ha moldeado nuestras creencias y nuestra visión del mundo. Esta manipulación no es exclusiva de una religión o tradición particular. Todas las grandes doctrinas han contribuido a esta red de mentiras y verdades parciales. Nos hicieron creer que cada una de ellas era la fiel representación de Dios, mientras que, intencionada o inadvertidamente, nos alejaban de lo que realmente merecía nuestra veneración. La evidencia estaba siempre a la vista, pero la comodidad de aceptar respuestas fáciles nos llevó a ignorarla. En nuestra apatía, dejamos que otros interpretaran y decidieran por nosotros. Ahora, vivimos en un tiempo especial, un momento en el que las verdades que antes se ocultaban comienzan a salir a la luz. Ya no es posible ocultar lo evidente, pues algo, quizás una evolución natural de nuestra especie, quizás fuerzas superiores, está arrojando semillas de verdad sobre el suelo fértil de una humanidad cada vez más dispuesta a cuestionar. Este es un tiempo de apertura, de cuestionamiento, pero también de necesidad de tolerancia, una virtud que a menudo ha brillado por su ausencia. Esta reflexión no busca enfrentar al lector con Dios, sino devolverle la soberanía de su relación con lo divino. No necesitamos intermediarios ni templos para encontrar lo que siempre ha estado en nuestro interior. Dios no está escondido tras interpretaciones oscuras ni monopolizado por instituciones. Su presencia es inmanente y directa. Este despertar de conciencia nos invita a mirar hacia adentro y a encontrar lo sagrado en lo más íntimo de nosotros mismos. Aprender del pasado es crucial, pero no de un pasado manipulado o ficticio. Ahora que las vendas caen, es nuestra responsabilidad enfrentarnos a lo que realmente somos, a nuestra historia verdadera. Este momento de iluminación no debe ser desperdiciado. Es una oportunidad para reconstruir nuestra visión del mundo desde la autenticidad, para liberarnos de las cadenas del dogma y del miedo, y para abrazar una espiritualidad más genuina y personal. Que este despertar nos inspire a no repetir los errores del pasado, a caminar con valentía hacia un futuro en el que la verdad, por incómoda que sea nuestra guía. Que cada día, un rayo de luz continúe iluminando las sombras de la ignorancia, permitiéndonos construir una humanidad más consciente, libre y en armonía con su esencia. Que nunca más permitamos que las mentiras dicten nuestra historia ni nuestra fe. Este video tiene un carácter meramente informativo y ha sido tratado de manera objetiva, sin intención de manipular ni influir en las ideas o pensamientos de los espectadores.
El propósito es ofrecer una perspectiva sobre ciertos temas, basándose en hechos y teorías presentadas por diversos autores, sin imponer una interpretación específica. Los puntos de vista expuestos reflejan las opiniones del autor y no deben ser tomados como una verdad absoluta. Agradecemos que nos hayas acompañado en este contenido y, como siempre, te invitamos a seguir cuestionando y explorando por ti mismo.